Benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, a todos los llamados y escogidos, que la gracia de Dios y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén en su corazón para que podamos tener el entendimiento del camino de vida y de la comprensión a esta bendita palabra poderosa. Es un privilegio para mí, como siempre le digo en cada enseñanza, estar como un instrumento de Dios, bendito pueblo, y dándole siempre gracias a Dios por permitirme este medio para anunciar la verdad. Jesús, Dios o el Hijo de Dios. Enseñanza número 12, benditos hermanos. Ayer estábamos viendo en la enseñanza número 11, viendo un versículo que utilizan muchísimas congregaciones, que es en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1, donde la palabra de Dios dice que en un principio era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y que de ahí se agarran para enseñar que Jesús es Dios. Hemos desglosado ya en la enseñanza pasada algunos versículos bíblicos para tener la comprensión de Dios por medio de su presencia, la verdad y a qué se refería o a qué se refiere este versículo. Así que continuemos, benditos hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos, por favor, a San Juan 1:2. Acuérdense que ayer nos quedamos en Génesis 1:26, fue lo último que vimos, donde siempre habla, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y también vimos algo muy importante, que la voz de nuestro Señor Dios Todopoderoso, que es el Verbo, como por su voz hizo lumbreras, hizo agua, hizo mares, hizo animales, y que esta palabra llamada Verbo es poderosa. Yo le dejo de tarea, bendito hermano y bendita hermana, que baje usted de la enciclopedia del diccionario bíblico lo que significa la palabra verbo, porque es muy importante que usted también trabaje y medite en lo que nos dice Dios. San Juan 1:2, ya vimos en San Juan 1:1 que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era Dios. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora dice 2, este era en el principio con Dios, como ya lo vimos, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, como ya lo vimos, el verbo de Dios haciendo todas las cosas. Recuerde que ya vimos también el tema del primogénito, que el primer creado es nuestro Señor Jesucristo, que en el principio, antes de que Dios creara ángeles, antes de que Dios creara los cielos, la tierra y el ser humano, en el principio era Dios, y Dios no era mudo, entiéndalo, en el principio era Dios y su palabra. ¿Por qué exalta o qué conocimiento nos quiere dar Dios en este versículo? Siempre nos ha enseñado en toda la bendita Biblia que la palabra de Dios es poderosa, que es la que nos sustenta, que es la que me convirtió, que es la que me hizo saber del pecado. Por eso exalta que en un principio era Dios y esta poderosa palabra. Dice entonces en el 2, este era en el principio con Dios, nada más, no había nada más, no había nada de creación absolutamente. Y en el 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, aquí está, por Él y el Verbo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces estamos nosotros concordando con muchas citas bíblicas para enseñar lo que significa el verbo, que es su palabra, y que todas las cosas fueron hechas por Él y por el verbo. Y sin Él nada existiría, ni siquiera nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a San Juan 12, por favor, 49 y 50. Bendito pueblo de Dios. San Juan 12, 49 y 50, dice la bendita palabra de Dios así en el 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Aquí estamos viendo cómo el Verbo se encarnó en nuestro Señor Jesucristo, y Él mismo decía
que él no había hablado por su propia cuenta. También estamos entonces, bendito pueblo de Dios, descartando que Jesús es Dios, ¿verdad? No he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Aquí está el verbo, aquí está su palabra, aquí está el verbo encarnado, Dios encarnado, y que Cristo Jesús en todo momento, todo lo que predicó, él mismo nos está dando testimonio que él no habló por su propia cuenta. Dice en el versículo 50, y sé que su mandamiento es vida. Aquí está la palabra poderosa que yo le digo. Así como vimos en Génesis, en el principio, cómo con la voz hizo animales terrestres, alados, hizo las lumbreras, hizo estrellas, con su palabra. Quiero decirle y quiero aprovechar, bendito hermano y bendita hermana, que esta riqueza que Cristo Jesús nos trajo en la cruz, a mí me ha dado vida, a mí me ha dado dirección, a mí me ha dado poder para ser una nueva criatura, a todo el que cree y a todo el que echa mano de su palabra y no contiende con esta bendita palabra que es de Dios. Dice en el 50, y sé que su mandamiento es vida. Aquí está, su palabra es vida, porque la palabra son mandamientos eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo dijo. Entonces, estamos viendo versículos muy importantes, bendito hermano y bendita hermana, para ver entonces que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y por qué muchos dicen, utilizando ese versículo, que Jesús es Dios. Por eso estamos desvirtuando, si va teniendo entendimiento usted, que todavía no estaba Cristo, pero cuando Dios hizo al primogénito de toda la creación, le dio la palabra para venirla y el verbo se encarnó. Dios estuvo dentro de su Hijo, como ya lo hemos visto, reconciliando al mundo consigo mismo. Vamos por favor a Juan 1:14. Y aquí está algo muy importante, mire lo que dice. Aquel verbo fue hecho carne. Amén. Entonces por eso dicen que Jesús es Dios y no comprenden, ¿verdad? Que de igual manera Dios me hizo de carne para poder expresar su palabra, porque así los que hemos seguido al primogénito y el ejemplo de Cristo, el verbo sigue encarnado en santos y en aquellos que verdaderamente dan su vida a Dios con fidelidad para que Dios rogase por medio de nosotros, como ya lo vimos en Corintios, que nosotros somos embajadores, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y de igual manera, ¿qué dice la palabra? Que si alguno habla, hable conforme al verbo, hable conforme a la palabra de Dios. Como Cristo Jesús dijo, yo no he venido a hablar por mi propia cuenta, sino he venido a hablar lo que el Padre me dijo, porque soy el verbo de Dios. Y aquí está, bendito hermano, ¿verdad? Y bendita hermana. Entonces dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cristo Jesús. Y vimos su gloria, vimos el poder de su palabra, vimos cómo resucitaba muertos, cómo levantaba enfermos, vimos su gloria, fíjese bien, como del unigénito del Padre. Porque ya vimos que el principio de toda la creación fue su Hijo Jesús y le llamó Hijo, el unigénito, lleno de gracia, fíjese bien lo que dice, y de verdad. La verdad es el ver lleno, pero de parte de Dios. Vamos por favor a San Juan 6:63. Palabra de Dios dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, el verbo encarnado. Entonces, aquí también yo le dije, bendito pueblo de Dios, que me voy a dar a la tarea siempre, aunque no sea el tema, de explicarle este versículo. Fíjese bien lo que está diciendo aquí. El espíritu es el que da vida y viene con E minúscula. Esto quiere decir
que cada ser humano tenemos un espíritu, pero ese espíritu estaba muerto a causa del pecado que entró por un hombre y que precisamente Cristo Jesús nos vino a dar la resurrección por fe, porque no se ve, a todo aquel que crucificó su carne en el bautizo o sepultó su carne, porque Dios está buscando adoradores de espíritu a espíritu, Dios es espíritu, y entonces en este nuevo pacto, a todo el que se bautiza con fe, es un ser espiritual y el espíritu es el que me da vida, porque mi espíritu busca las cosas que son de Dios y mi carne buscaba las cosas que son terrenales. Entonces, mi espíritu se deleita en la lectura, se deleita en la oración, se deleita en la cruz, se deleita en el camino que Cristo Jesús vino a traernos, se deleita en este bendito camino de luz. La carne me pide otra cosa, por eso es muy importante que este pacto es con fe. Entonces, el espíritu es el que me da vida. Dice, la carne para nada aprovecha, porque todos los que quieran ser de carne y estén en el mundo, pues son enemigos de Dios. Dice, las palabras que yo les he hablado, que es el verbo, son espíritu, no son terrenales, no son de aquí abajo, son espirituales y son vida. Ese es el verbo, ese es el poder de la palabra que hizo los cielos y de la tierra con su voz. Y que ese verbo se encarnó en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Bien. Vamos por favor a San Juan 17:5, hablando del verbo, hablando de la palabra poderosa de Dios. San Juan 17:5 dice la palabra de Dios así: ahora pues, Padre, y está haciendo una oración que vimos ya, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Bien, este versículo ya lo habíamos visto, bendito hermano y bendita hermana, en el 17:5, ¿verdad? Ya lo habíamos visto. Regrésame la gloria que tú me has venido a regresar, pero vamos aquí al 17:8, fíjese bien, porque las palabras que me diste, aquí está, en el 17:8. Las palabras que me diste, este es el verbo encarnado, les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ya le leí todo San Juan 17, ¿se acuerda? Pero ahorita me voy a este versículo porque concuerda armónicamente con lo que Dios está enseñando a través mío. Que no porque Dios en un principio el verbo y el verbo era con Dios, por eso voy a decir que Jesús es Dios, porque estos indoctos y toda esta gente tuerce las escrituras porque no las conoce. Entonces, las palabras que me diste es el verbo encarnado de Dios. Y que ese verbo y esas palabras solamente son de Dios. San Juan 5:11, por favor. Palabra de Dios en San Juan 5:11, bendito pueblo de Dios, dice así: Él les respondió, Jesús les respondió, el que me sanó, él mismo, está hablando de un paralítico, ¿verdad? Y está dando testimonio de un paralítico, dice, fíjense, él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y aquí está el verbo, aquí está la palabra tan poderosa que al decir levántate y camina, la palabra tiene poder. De igual manera, ¿se acuerda cuando Cristo Jesús dijo a Lázaro, Lázaro, levántate y camina? El verbo. Mire, me detengo también, bendito hermano y bendita hermana, bendito pueblo de Dios, porque muchos han despreciado esta riqueza que Cristo Jesús trajo, la cual cuando uno tiene oídos y tiene fe y atiende a esta bendita voz de amor, transforma vidas, les da poder, hace nuevas criaturas, hace criaturas angelicales, pero recuerde siempre, es el verbo de Dios
por medio de su Hijo Jesús. Bien, Hebreos 4:12, por favor. Benditos hermanos en Cristo Jesús. Hebreos 4:12, y dice la bendita palabra de Dios así, siempre con la Biblia en la mano, dice, porque la palabra de Dios que se encarnó y sigue encarnada y que la dejó aquí Pablo y todos los que hablaron, que no era de Pablo, porque no era de Pedro, no era de Juan, porque muchos también dicen, ¿verdad? Pablo dijo, Pedro dijo, la carta de Pedro, no, hermano, está mal dicho. Yo siempre digo, la carta de Dios por medio de Pedro, la carta de Dios por medio de Pablo, porque toda esta palabra es de Dios, no es ni de Pablo, ni de Pedro, ni de Juan, ni tampoco digan, por favor, yo les digo, ¿verdad? Escuché tu prédica, no es mi prédica. Yo soy santo, yo estoy en la cruz, es la de Dios. Si usted me dice, escuché tu prédica, me está diciendo que yo ando en la carne, que son mis razonamientos. Recuerde, bendito hermano, líbreme Dios de esa maldición. Y que yo le he rogado y le he dicho a Dios, Señor, quiero ser un instrumento para que tú ruegues por medio mío y que toda la gloria sea para ti, porque la sabiduría que Dios permite por estos labios no son mías, es el verbo. Entonces, fíjese lo que dice, porque la palabra de Dios es viva, el verbo de Dios está vivo, esta palabra tiene vida y eficaz, y es muy eficaz a todo aquel que la oye. Y es más cortante que toda espada de dos filos, simbólicamente, ¿verdad? Y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra es tan poderosa que me hiere la carne, que traspasa mi carne, las coyunturas, y me hace ser un espiritual si llego a entender con el corazón la intención del camino de la vida eterna. Pero la palabra es poderosa, es lo que estamos viendo. Este verbo que se ha encarnado en Cristo Jesús. Vamos por favor a Hebreos 1:1, siguiendo con esta bendita palabra, Jesús, Dios o el Hijo de Dios. Y dice en Hebreos 1:1, Dios, habiendo muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres les habló por los profetas. Ahora dice en el versículo 2, en estos postreros días, o sea, cuando vino Cristo, nos ha hablado por su Hijo. Fíjese bien, nos ha hablado por su Hijo. Ese es el verbo encarnado. A quien constituyó Dios, lo constituyó heredero de todo, de la iglesia, del universo, de los ángeles, de todo. Y por quien asimismo hizo Dios el universo. Como lo vimos en enseñanzas pasadas, que Dios cuando hizo a su Hijo, hizo tronos, hizo gobernantes, hizo potestades, hizo todo lo que hay arriba, en el cielo y en la tierra, hizo el universo por su Hijo y lo constituyó heredero de todo. Gloria a Dios. Y le dio palabra, nos ha hablado por medio del Hijo, dice en el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria. Aquí está la luz. El Cristo Jesús fue una lámpara también, como usted y yo. ¿Qué dijo Cristo Jesús? Hacía alumbre su luz, hacía alumbre su luz delante de los hombres. Una luz no se puede esconder debajo de un almud, ni una ciudad asentada en un monte se puede esconder. Recuerde de las vírgenes insensatas y de las sensatas que se les apagó la luz. Entonces Cristo Jesús no pecó y vino, dijo, yo soy la luz, traigo el resplandor de mi Padre con su palabra, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, aquí está, la imagen espiritual, Dios adentro, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Otra vez nuevamente estamos estudiando el verbo y también estamos aprovechando para enseñar
que este verbo es poderoso, que esta palabra transforma vidas, que esta palabra al quien cree, al quien se humilla y a quien le da gloria y viene a escuchar con atención, es alumbra el lugar oscuro para vida eterna y tiene poder, habiendo efectuado las purificaciones de nuestros pecados, porque en lugar, habiendo purificado de nuestros pecados por medio de sí mismo en la cruz, se sentó a la diestra y de la majestad en las alturas. Benditos hermanos, de todo corazón, son muchas citas bíblicas para que usted no dude y siga con un corazón endurecido, porque ya vimos el peligro de predicar que Jesús es Dios. El que no confiesa que Jesús es Hijo y que vino en carne, recuerde que ya vimos, es el anticristo, no es de Dios. Y que lamentablemente la mayoría hoy de los representantes predica porque está la apostasía ya profetizada. Vamos por favor a Éxodo 9:16. Éxodo 9:16. Y seguimos hablando de la palabra poderosa de nuestro Dios, del verbo. Dice en el 9:16. Y la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Aquí está hablando de Moisés. También Moisés no habló las palabras de él mismo, no habló con su sabiduría, y esa palabra que Moisés llevó en su momento para librar al pueblo de Dios, lo libró de la opresión de Satanás. A todos los que fueron obedientes, cuando se les dijo, sacrifiquen un cordero pascual, hagan esto, hagan el otro, los libró de la muerte y la palabra es poderosa. Ahora, también recuerde que alguna ocasión Moisés decía, ¿verdad? Cuando se le apareció Dios en la zarza, que dijo, soy torpe de habla, Señor, soy tartamudo, no conozco este lenguaje, soy carnal. ¿Y qué le dijo? No digas eso porque yo te he escogido, como diciendo, voy a poner el verbo en tu boca, el que va a hablar soy yo. Y efectivamente, bendito hermano y bendita hermana, Moisés, antes de ser enviado, pasó 40 años preparándose con Dios para poder ir a hablar la palabra, y también la palabra de Dios estuvo encarnada, no nada más en Moisés, sino en todos los profetas que dejaron un legado en el Antiguo Testamento, como Isaías, Ezequiel, Jeremías y todos los que han dejado un legado aquí. Entonces, es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, lo que dice, otra vez vuelvo a repetir. Y la verdad, y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado. Y claro que para ser anunciado se necesita anunciarlo con la boca en toda la tierra. Bueno, gloria a Dios, hermano. Esa es la palabra de Dios. No nada más se encarnó en Cristo, siempre tenemos testimonio en el Antiguo Testamento. Vamos por favor a San Lucas 4:43. San Lucas 4:43. Y la bendita palabra de Dios dice así en el 4:43 de San Lucas. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Aquí está el verbo encarnado. Es necesario que también anuncie el verbo encargado, que anuncie a otras ciudades la palabra, porque para esto Dios me escogió y me envió aquí al planeta Tierra. Bien, citas bíblicas al que no peca, al que tiene el Espíritu, muy comprensibles para seguir enseñando cuál es el verbo. Segunda de Corintios 6:16, por favor, hermanos. Y así dice la bendita palabra de Dios en el 6:16. ¿Y qué acuerdo? Así dije, segunda de Corintios, sí, 6:16, dice aquí,
¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Bueno, está bien, no tiene mucha relación este versículo, pero voy a explicar qué concordancia tiene la palabra y el verbo de Dios con la mentira y el verbo de Satanás. Entonces, aquí también la palabra siempre nos habla de dos palabras. Una que es mentira, que es toda la filosofía y todo lo que el hombre tiene en el corazón y estudia en el planeta Tierra y se creen filósofos y se creen sabios, pero van a morir, van al lago de fuego. Y esta palabra poderosa no tiene ninguna relación, la palabra y el verbo de Dios, con la palabra de Satanás. Ninguna relación tiene, bendito hermanos, ¿verdad? Déjenme ver. 6:16. Déjenme ver si era primera de Corintios, porque no era la cita bíblica, pero de todas maneras se le expliqué. Va concordando, ¿verdad? Bueno, está bien, esta vamos a dejar pendiente. Vamos, por favor, a Efesios 2:17. Efesios 2:17. Y dice la bendita palabra de Dios así. Y vino, ¿quién? Jesús, ¿verdad? Y anunció el verbo encarnado. Las buenas nuevas de paz, buenas noticias, que eso es lo que significa evangelio, buenas noticias de paz. A esto bajó. Para eso se encarnó el verbo. Para esto Dios le dio palabra para reconciliarnos. Una vez que entró el pecado por Adán y Eva al mundo, Dios nos vino a reconciliar con Él mismo, con este verbo encarnado para tener paz a nosotros que estábamos lejos. Recuerde, aquí esta carta a los Efesios le está hablando a gentiles, a pueblo que no era hebreo. Ahora, nosotros también éramos gentiles, estábamos lejos. Lejos, recuerde que es muerto, la palabra muerto o muerte significa separado, lejos. Y a los que estaban cerca, que era el primer pueblo, ¿verdad? Era el primer pueblo hebreo, nos vino a anunciar el verbo encarnado, el camino de paz. Alabado sea Dios, alabado sea Cristo Jesús. Primera de Juan 1:3, por favor, bendito pueblo de Dios. Primera de Juan 1:3. Dice así, lo que hemos visto, dice, y oído, esto les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero primero estamos hablando del verbo, ¿verdad? Fíjense bien, lo que hemos visto a Cristo Jesús en carne y a Dios dentro de él, y lo que hemos oído. Aquí está. El verbo se encarnó y estos hombres fueron humildes para escuchar esta palabra poderosa, la cual transformó sus vidas y por la cual dejaron redes, dejaron Padre, dejaron el mundo y siguieron a Cristo Jesús y los transformó en ángeles, los transformó en seres como Cristo Jesús que dedicaron sus vidas también a ser el verbo de Dios. Dice entonces, esto es lo que les anunciamos. De igual manera, aquí está, fíjese hermano y hermana, a todos los que hemos tomado la cruz y hemos entrado conforme a los requisitos que Dios nos pide para poder ser dignos de que Dios anuncie lo que anunció Jesucristo, el verbo también hoy está en los santos. Y que la palabra, siempre yo digo, esta palabra es de Dios, esta palabra es de Dios. Bien, así también lo dijo Jesús. Yo no he venido a hablar por mi propia cuenta, esta palabra es de mi Padre. Les he venido a anunciar palabras de paz. Amén. Dice entonces, para que también ustedes les anunciamos, ¿verdad? Esta palabra poderosa, tengan comunión con nosotros, sean de la familia, sean seres angelicales,
porque esta palabra me saca del mundo y yo soy compañero, no de los de carne, como dice la palabra. De aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Mi comunión es mediante esta palabra a todo aquel que en él cree y toma su cruz y es un ser espiritual. Esta bendita palabra de poder nos hace tener comunión a los que creamos, y la comunión, fíjese bien, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesús, con los dos. Porque así como Jesús en la oración de San Juan 17 dijo: Padre, yo te ruego que así como tú y yo somos uno, tú en mí, oh Padre, y yo en ti, ellos también sean uno. Entonces, aquí está, ya vimos también la enseñanza de ser uno solo, ¿verdad? Y la comunión es una familia espiritual con el Espíritu de Dios y con el Espíritu también de Cristo dentro de un ser humano que ha creído en el Verbo y en esta palabra poderosa. Muy bien, vamos por favor, esto fue en 1 Juan 1:3. Vamos a Apocalipsis, un versículo muy importante para tapar la boca a los leones. Apocalipsis 19:3, por favor. Apocalipsis 19:3, y pongamos atención a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice así: otra vez dijeron, Apocalipsis 19:3, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los... Perdón, 13. Es Apocalipsis 19:13. Dice, fíjese bien, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Quién es el que fue a la cruz? ¿Quién es el que manchó su ropa de sangre? Cristo. Fíjese bien. Y su nombre, ponga atención, es el Verbo de Dios. Ojalá, bendito hermano y bendita hermana, el Verbo, el nombre, el Verbo de Dios. Ese es el nombre, y está hablando de nuestro Señor Jesús. Si usted lee el contexto, está hablando del Hijo de Dios. Entonces, el Verbo de Dios, su ropa estaba teñida de sangre, se encargó, y su nombre era el Verbo, no de él, sino el Verbo de Dios. Versículos muy importantes, bendito pueblo de Dios. Yo espero que toda esta bendita palabra le esté llegando a su corazón, ¿verdad? Vamos por favor a ver, porque aquí en Apocalipsis, que acabamos de leer esta bendita escritura, y estaba vestido con una ropa teñido de sangre, y su nombre el Verbo de Dios. Muy bien. Bueno, porque antes conoció los predestinó para que fuera. Ahora bien, muchos dicen también, como ya le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, que enseñan que Jesucristo, cuando dicen Colosenses que Él es la imagen del Dios invisible, porque así lo dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces, de ahí también se basan para enseñar que Jesús es Dios. Pero lo invito a que vayamos a Génesis 1:27, por favor. Y la palabra de Dios dice así cuando Dios estaba haciendo la creación. Dice el 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, una imagen no es de talla, ¿verdad? Aquí está hablando que todos los que tienen la presencia de Dios son imitadores de Dios, como ya vimos en algunas enseñanzas pasadas. Imiten a Dios, imiten a Cristo. Pero ¿cómo voy a imitar a Dios? Pues no andando a la carne y teniendo el Espíritu Santo, que también ya vimos nosotros en enseñanzas pasadas. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Cómo podemos reconocer a un siervo que tenga a Dios adentro? Y un siervo que tiene a Dios adentro, pues tiene el fruto de Dios, que es amor, es paz, es mansedumbre, es templanza, es paciencia, es bondad. Entonces ahí vemos cuál es la imagen de Dios.
un representante que imita a Cristo mediante el poder, porque es imposible caminar como Cristo Jesús caminó si no tenemos la presencia y el poder de Dios. Pero si usted encuentra el día de hoy un representante que imite a Dios y a Cristo Jesús, y en todo momento a Pablo y a Pedro, entonces está hecho a la imagen de Dios. Y no es que yo sea Dios, ¿verdad? Porque aquí estamos viendo que la imagen de Dios es espiritual. Recuerde que también en San Juan 4, nuestro Señor dijo, yo estoy buscando adoradores de espíritu a espíritu, porque en espíritu y en verdad es necesario que me adoren. Bueno, vamos a 1 Corintios 15:49, por favor, hermanos y hermanas. 1 Corintios 15:49. Y dice en el 15:49 la bendita palabra de Dios. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque anteriormente, antes de que Dios me llamara, yo traía la imagen del diablo. Pues ahora sí que no crea que era un maldito que mataba y violaba gente. Hay gente que lo hace, ok, no la juzgo, ¿verdad? Pero ¿qué es la imagen terrenal? Buscaba las cosas de abajo, estaba en Egipto, nunca buscaba las cosas espirituales. Así como traje la imagen del diablo, ahora traigo la imagen celestial, ahora traigo la imagen de arriba, ahora traigo la imagen celestial. Acuérdese, bendito hermano, al que ha leído la Biblia, porque estas enseñanzas pues son para cristianos, ¿verdad? No es para gente católica, para gente, pues yo digo, no menosprecio a todo católico que vea esto, bienvenido, hábleme por teléfono para que pueda entrar por la puerta del redil de las ovejas, y con mucho gusto le dedico mi tiempo para mostrarle cualquier duda que tenga de cualquier religión y mostrarle la verdad de cuál es el verdadero Dios y la verdadera salvación. Pero le estoy hablando al pueblo de Dios ahorita. Acuérdense que en Apocalipsis viene también Satanás y el anticristo, el cual va a tomar control y se va a sentar en la ciudad de Jerusalén, en el templo, diciendo que es Dios, y se va a hacer una imagen para que la adore. Se va a hacer una imagen. Ahora, ¿qué es esa imagen? Que todos los presidentes y reyes que estén gobernando en aquel entonces con la cabeza del anticristo van a traer la imagen, porque van a hablar lo mismo, van a comportarse de la misma manera en cada estado, y van a mandar matar a todo el que no se deje poner la marca, a decapitar, y van a ir en contra de todo lo que se levanta en Dios. Entonces, esa es una imagen, hermano, no estamos hablando de talla, sino estamos hablando, es muy clara la bendita palabra, ¿verdad? La imagen del terrenal, la imagen de Dios. Romanos 8:29, por favor. Para también descartar esa herejía, donde dicen en Colosenses 3 que Dios tenía la imagen de Dios, ¿verdad? Y estamos descartando entonces también con la bendita palabra de Dios esa herejía. Romanos 8:29 dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, yo espero que quede claro, ¿verdad? La imagen es ser imitador de Cristo y hacer lo que Cristo Jesús hizo. Pero toda la gloria va a ser para el Padre, porque eso solamente es posible, bendito hermano y bendita hermana, con la presencia de Dios. Entonces, si yo hablo de, la Biblia nos está hablando de una imagen, es que no es que yo sea Dios, pero puedo imitar a Dios por su bendito poder. Hechos 17, 28 y 29, por favor. Hechos 17, 28 y 29. Dice la bendita palabra de Dios: porque en Él porque en Él vivimos y nos movemos. Somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje sumo soy yo, linaje
porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro y plata o piedras o escultura de arte y de imagen de hombres. No. Entonces, ya aquí está hablando que no está hablando de imágenes como los católicos o esculturas oro y plata. Traer la imagen de Dios es tener el fruto de Dios, ser el verbo, conducirme como Cristo Jesús se condujo. Bien, voy a pasar a la siguiente. Primera de Corintios 11:17, por favor. Bendito pueblo de Dios. Primera de Corintios 11:17. Y dice la bendita palabra de Dios, pero al anunciarnos esto que sigue, no los alabo porque no se congregan para lo mejor. Bueno, no tiene nada que ver, mire, algunas, 11:7, no 11:17, perdón, hermano. A ver, es que como no me voy a justificar, pero como son copias estas, luego no se ve bien el versículo. Por eso le pido una disculpa, porque ya le dije yo que estoy tomando como referencia el estudio que Dios me permitió hacer en el 2010. Entonces, es 1 Corintios 11:7 y dice así, porque el varón no debe de cubrirse la cabeza, pues es la imagen y la gloria de Dios. Aquí está, ¿verdad? El varón está hablando, también es un mandamiento en la bendita palabra, en el Nuevo Testamento de Dios. No debe de cubrirse la cabeza porque es la gloria y es la imagen de Dios. Pero Él es la imagen y la gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del varón. Le explico, porque yo le expliqué que me voy a dar a la tarea de explicarle, mire hermano y hermana. En el primer pacto, antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, el primer pueblo que tenía una cabellera larga y barbas significaba simbólicamente dos cosas. Todo aquel varón que se dejaba el cabello largo, como no había venido el mediador y Jesucristo, representaba un varón que se sujetaba y que tapaba su cabeza reconociendo la sabiduría de Dios y que reconocía el poder de Dios. La barba representaba ungir como dice, las barbas de Aarón escurrió el aceite para ungir, representa simbólicamente el bautizo. Pero así era una sombra como Sansón, que también su secreto era su cabellera larga. ¿Cuál era su secreto de su poder? La sujeción a Dios. De igual manera, viene Cristo Jesús y dice al hombre, ya no te dejes crecer el cabello. ¿Por qué? Porque ahora te vas a sujetar a mí y yo voy a ser tu cabeza, ¿verdad? Y te voy a descubrir todos los secretos que en el primer pacto no descubrí. Pero la mujer, que se ponga un velo, porque yo he venido a darle al hombre la sabiduría para que predique y a que sea el verbo. Y la mujer se va a sujetar al hombre. Pero cuando quiere estas enseñanzas, bendito hermano y bendita hermana, más ampliamente, yo se las resumo por rápidamente. Adelante, ¿eh? Ya sabe que ahí está mi teléfono, soy su servidor y con mucho gusto le atenderé. Pero aquí lo que estamos viendo es que el varón es la imagen ¿de quién? De Dios, de Cristo Jesús, es lo principal. Estamos descartando entonces todas estas enseñanzas negativas. Dice en el Colosenses 3:10, por favor. Colosenses 3:10. Y dice la bendita palabra de Dios en el 3:10. Y revístanse y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno de la sabiduría de Dios. Le voy a explicar, revístase del nuevo hombre. ¿Qué es revestirme del nuevo hombre? Dejar la carne y un ser que tiene la imagen de Dios, es un ser espiritual, es un ser angelical, es un ser de arriba. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son
hechas nuevas. Revístanse, el cual conforme a la imagen del que lo creó. Ahí está, la imagen nuevamente del que me creó. Ese es el alfarero, ese es el que nos da la forma. Así que Jesús, por eso se decía que era imagen de Dios. Para descartar entonces esa enseñanza también que en muchas congregaciones hay, que enseñan con ese versículo que porque Cristo Jesús es la imagen de Dios, enseñan que es Dios. Recuerde que son muchos versículos los que estamos utilizando para contrarrestar esas enseñanzas que yo le dije que íbamos a ir desbaratando con muchos versículos bíblicos. Entonces dice, la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces se va renovando, va dejando con el discipulado y con el poder de Dios, va dejando el viejo hombre pecador, va dejando el mundo y se va renovando hasta llegar a tener la imagen de Dios, que es un mandamiento, bendito hermano y bendita hermana, de Dios para nuestras vidas. Bueno, ahorita le digo, vamos por favor a Santiago 3:9. Santiago 3:9. Y dice la bendita palabra de Dios aquí en el 3:9. Con ella, si es Santiago 3:9. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Aquí habla de la lengua, ¿verdad? Y de los falsos pastores que dicen, oh Señor, te bendigo, grande eres tú, en el nombre de Cristo, alabado. Y bendicen a Dios, pero con la boca fraudulentan y prevarican y maldicen a los hombres porque no hablan la verdad y maldicen a todos los que están hechos a semejanza de Dios. Porque todos aquellos que usan la lengua también para predicar que Jesús es Dios, están maldiciendo con su boca a los que Dios llamó y que se bautizaron y que tienen la semejanza porque en el bautizo crucificaron la carne y nacieron como seres espirituales, pero maldicen con su boca. Como ya lo vimos, bendito pueblo de Dios, en las enseñanzas de quitando el velo de Dios al quien lo vio. Entonces, aquí estamos hablando de la semejanza de Dios. ¿Qué semejanza? Ser un ser espiritual. ¿Qué es la enseñanza? Pero yo me detengo a explicarle todo, ¿verdad? Bien. Bueno, vamos a ver, benditos hermanos, ahora bien. Dios, así se titula esta enseñanza, ¿no? Que pongo aquí. Dios alguna vez fue inferior a su creación. ¿Alguna vez Dios, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, el que está sentado, el inmortal, el que hizo los cielos y la tierra, cree que alguna vez haya sido inferior a nosotros? Bien, vamos a tocar citas bíblicas y seguimos con esta bendita enseñanza para mostrar. Esta es la enseñanza que yo me encontraba dando a mis discípulos cuando se inició toda la historia que le describí yo en la enseñanza número 1, una enseñanza más para mostrar que Cristo no es Dios. Yo me mostraba dando esta enseñanza, ¿verdad? Vamos a Hebreos 1:4, por favor. Cuando yo le dije que este pastor llegó, yo estaba dando esta enseñanza para enseñarle a la persona, al discípulo que lo habían confundido con la bendita palabra como Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, dice en Hebreos 1:4, hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. ¿Cuándo pasa esto, hermano y hermana? Esto pasa cuando Dios lo crea, cuando Dios ya hace a su Hijo Jesucristo, cuando Dios hace al primogénito y lo hace más excelso que a toda la creación, que a todos los ángeles que están allá arriba. Bueno, vamos, por favor, ahí en Hebreos 1:5, dice, ¿por qué?
Fíjese bien. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás. Mi hijo eres tú. Y yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás baja? Y te voy a dar la tarea que le di al primogénito de toda la creación. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás mi hijo eres tú? Por eso es que allá arriba se le llama el unigénito hijo de Dios. Los ángeles, bíblicamente, no son hijos, son servidores que tienen la gloria y están en un paraíso. Bueno, Dios así los creó. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, los ángeles no son hijos, se está hablando de la creación de Cristo Jesús. Ahora, en el 1.6 dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito al mundo, fíjese bien lo que dice, cuando Dios introduce a su hijo al mundo en forma de carne y nace en el vientre de María dice, adórenle todos los ángeles, adórenlo y vigilen a mi hijo. Ahora, dice en el versículo 7, de igual manera, a nosotros mientras estemos en este cuerpo humano, los ángeles nos adoran y vamos a ver una de las funciones que los ángeles tienen allá arriba y aquí abajo, mandados por Dios. Fíjese lo que dice. Y ciertamente de los ángeles dice Dios, el que hace a sus ángeles, así los hizo Dios, espíritus. No son de carne, son a semejanza de Dios también. Y a sus ministros llama de fuego. Ahora, también Dios le llama a sus ángeles ministros. ¿Qué es un ministro? Aquel que está sirviendo a Dios. Y allá arriba, todo lo que es creado, la bendita palabra nos enseña, ya le he dicho yo, hermano y hermana, que solamente hay dos seres creados que tenemos libre albedrío para adorar a Dios por iniciativa propia. Los ángeles y los seres humanos. Bien, dice en el versículo 7, bueno, ya vimos el 7. Ahora vamos, por favor, al 8. Dice, más del Hijo dice, aquí está la diferencia de los ángeles y del Hijo. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de iniquidad es el cetro de tu reino. Ahora, Dios dijo de su Hijo, ¿verdad? ¿Sabes qué? Yo te voy a dar todo poder de mi trono por el siglo del siglo para que tu cetro es el báculo, ¿verdad? De hecho, viene también una enseñanza del cetro en Esther con el rey Asuero, que el rey Asuero, a la mujer que extendía el cetro, encontraba gracia esa mujer delante del rey, ya profetizando a Cristo Jesús, porque el cetro a quien Dios extiende hoy, el báculo que Dios le permitió, que es el espíritu y el poder, y que Dios da a quien Él quiere. Entonces dice, fíjate, el cetro de equidad, porque equidad es cumplir los mandamientos, es el cetro de tu reino. Y aquí está nuevamente el reino de Dios, cuando Juan el Bautista decía, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado, es porque verdaderamente nos trajo un poder para ser a la imagen de Dios. Dice en el versículo 9, fíjate bien por qué Dios, hermano y hermana, al primogénito lo escogió. Dice Dios, ¿has amado la justicia? No desde aquí abajo, sino desde que fue creado Cristo como hijo. Ha amado la justicia, ha amado el ser obediente a Dios. Porque Jesús no nada más aquí fue sujeto a Dios, sino también allá arriba. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Por lo cual Dios te ungió. Recuerde que ya vimos la palabra ungido, que significa Cristo o Mesías. Por lo cual Dios te ungió, el Dios tuyo. Jesús tiene Dios. Tiene el Dios. Te ungió con oleo de alegría. Oleo es la presencia de Dios que nos trae gozo, nos trae alegría, y que Jesús fue a la cruz con alegría, sabiendo
que la presencia de su Padre estaba en él y que nos iba a traer salvación. Más que tus compañeros. Aquí está diciendo, más que a los ángeles, que eran compañeros de Cristo Jesús allá arriba. Dice en Hebreos 1:13, fíjense, pues a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, Cristo Jesús vence en la cruz y ningún ángel tiene trono allá arriba. Usted ve en Apocalipsis y hay 4 seres vivientes descritos como querubines, que tiene una forma de león, otro tiene forma de hombre, otro tiene forma de buey, de cordero, y otro tiene de cordero, y otro tiene forma de águila, con 6 alas cada uno. Y todos los ángeles que están alrededor diciendo santo, 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 no están sentados en tronos. El único que está sentado en trono es Dios, su Hijo, y 24 ancianos que están alrededor del trono, que después le mostraré, si gusta, esa bendita enseñanza. Bien, entonces, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y lo he sentado a mi trono? Entonces, fíjate, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies? Versículos muy claros para volver a enseñar quién envió a Cristo, quién es el primogénito, cómo lo escogió Dios, por qué lo escogió Dios y luego en dónde lo sentó y quién es el mayor allá en los cielos. Bien, dice entonces en Hebreos 2:5, dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. O sea, Dios no sujetó, yo no estoy sujeto a un ángel. Antes sí, en el catolicismo tenía ángeles, tenía querubines, ¿verdad? Y estaba sujeto y les pedía y los ponía en mi puerta para protección. Bueno, gracias a Dios me quitó de esa ignorancia, porque a ningún ángel sujetó Dios para traernos la salvación y para darle el mundo venidero, los que estábamos en el mundo, los que estábamos muertos. Ese ministerio se lo dio Dios a su Hijo. Alabado sea Dios. Por eso dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Ahora, ¿a quién estoy sujeto Dios? A la cabeza. ¿Qué dijo Dios? Y en ningún otro hay salvación. Y el que no se sujete a Cristo Jesús no va a tener salvación. Entonces, ahí vamos viendo que el mismo Dios nos sujetó y nos puso como cabeza a Cristo. Hebreos 2:6 dice así, pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que le visites? Recuerde, esta enseñanza estaba dando yo cuando el pastor comprendió que estaba diciendo la escritura, no yo, que Jesús es el Hijo de Dios, y se levantó espantado. O sea, que estás predicando que Jesús no es Dios. Pero la Biblia no lo dice. Ahora, este versículo que acabamos de leer, ¿sabe quién dice esto? ¿Y en qué lugar lo dijo? Ahorita lo vamos a ver. Lo dijo Jesús cuando bajó al infierno y pagó por nuestro pecado. ¿Quién es el hombre para que lo visites? Porque recuerde que a Cristo Jesús se le llama Hijo de Hombre y que vino en carne. Ahorita lo vamos a ver, cómo es Cristo Jesús el que está diciendo esto. ¿Quién es el Hijo del Hombre para...? En cierto lugar se dijo, esto viene en Salmos también, en Salmos 22, la oratoria allá abajo de Cristo para que el Padre no lo dejara en el infierno. Pero ahorita lo vamos a ver. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el Hijo del Hombre para que te acuerdes de él? ¿O el Hijo del Hombre para que le visites? Bueno, ahorita vamos a ver en Hebreos 2:7, como dice, fíjese bien. Le hiciste, ponga atención, un poco menor que los ángeles. Porque Cristo Jesús cuando vino acá, vino con el Espíritu Santo, como usted y yo lo tenemos, y vino con menos poder que un ángel. Un ángel
Cuando Cristo Jesús estuvo aquí en el planeta Tierra, tenía más poder que Cristo. Por eso dice que se humilló. Por eso dice que se despojó de todo. Y por eso Cristo Jesús en el bautizo recibió lo mismo que usted que yo para mostrarnos el camino. Y de igual manera yo y cualquier apóstol y cualquier representante es menor que un ángel en potencia. Mire lo que dice. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, pero le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre todas las obras de tus manos, después de que Cristo Jesús primeramente vino al mundo, ¿verdad? Y le puso todas las obras de sus manos. 2.9. Las obras de sus manos somos nosotros, que somos seres creados. En el 9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Aquí dice a Jesús, coronado de gloria y de honra. La corona es la sabiduría y el poder de Dios que trajo. A causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos nosotros. Así que Cristo Jesús fue al infierno, fue al Hades, y Él fue el que dijo, Señor, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de Él? Porque no lo abandonó jamás en el Seol. Y lo resucitó. Bueno, bien. La enseñanza número 13 de mañana, bendito pueblo de Dios, porque se nos ha ido la hora, va a ser así, como dice aquí, ¿verdad? A ver si le alcanza usted a ver. Dice, preguntándole a los profetas y a los apóstoles, ¿quién es Jesucristo? Los profetas son los del Antiguo Testamento. Vamos a ver primeramente Dios a partir de mañana, todos los profetas que dieron profecía acerca de lo que estamos enseñando del Hijo de Dios, y también vamos a ver algunos versículos de los apóstoles, qué es lo que testificaban y qué es lo que enseñaban acerca de nuestro Señor Jesucristo. Yo espero que esta bendita palabra esté tocando su corazón. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que esta enseñanza ya está muy comprobable en la enseñanza número 12, pero que Dios es un Dios que pone una mesa, pone un banquete y usa multitud de palabras para dar la razón siempre a Dios y desacreditar y tapar la boca a los hijos del diablo. Que la gracia y la paz queden con usted. Gracias, benditos hermanos. Un beso.